que van a exponer ahora. El primero es Fernando Sagasti, que se doctoró en el Instituto Agustinianum, Instituto Patrístico, y viene de la Arquidiócesis de La Plata y es profesor en el seminario. Y también le damos la bienvenida porque le acompañan otros profesores del seminario de La Plata que están acá presentes. Así que él tiene la primera comunicación. Muchas gracias por la invitación. Bueno, de todo lo que acabo de escuchar, algo saco para mi exposición. En primer lugar, es cierto que el concilio pasa desapercibido. Si uno toma Rufino, Teodoreto de Silos, pasa desapercibido. A mí me toca hablar de los cánones de Nicea. ¿Los cánones? Los cánones. Los cánones. Sí, pero ¿por qué me interesa subrayar? Porque habló el padre Samuel de la Vita Constantini, es muy simpática todo el desarrollo, cómo los tratan como príncipes, y es simpático, pero en la Vita Constantini tiene esta expresión: en la hora en que el sol comienza a declinar, dijo Constantino haber visto con los propios ojos en el cielo y por encima del sol el signo luminoso de una cruz, hubo una expresión que decía: con este signo vencerás. Si Constantino no llamaba al concilio con este signo y los porque lo seguían, morirás, porque tenía el imperio totalmente dividido y con guerras internas por causas de una fe. Por otro lado, tenemos que tomar conciencia que no es la religión oficial del Estado del 381, es una religión más que a partir del año 313, por el acuerdo de Milán de Constantino y su cuñado Licinio, me gustan los italianos porque ponen el cosiddetto, siempre ponen el cosiddetto dito de Milán, dice, pero la instrumentalización, al considerar ya desde hace tiempo que no se debe negar la libertad de la religión, sino que se debe otorgar a la mente y voluntad de cada uno la facultad de ocuparse de los asuntos divinos según la preferencia de cada cual, teníamos mandado a los cristianos que guardasen la fe de su elección y su religión, edicto de Galero del 311. En consecuencia, a cambio de esta indulgencia, les permitimos la libertad de expresión, deberán rogar a su Dios para nuestra salvación, por el Estado, nuestra salvación, el Estado y por la suya, con el fin de que por todos los medios el Estado se mantenga sano y puedan vivir ellos tranquilos en sus propios hogares. Nos encontramos con un concilio que para el Imperio Romano se reúne por una religión más, no es la religión oficial de Estado. La gravedad del aplomo, la circunspección que nosotros le damos hoy desde lo dogmático, no era más que para Constantino prevenir un caos institucional político. Roma en sus conquistas asumía las divinidades de los pueblos vencidos porque se garantizaba una deidad más que lo protegía. ¿Cuál era la relación? Esto lo hablábamos mucho con el profesor de Berardino. La relación del imperio con sus dioses estaba fundamentada en la placacio, había que aplacarlos. Y nosotros, ¿qué rezamos en el Gloria a nuestra divinidad? Te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te eucaristámonos, te damos gracias. Somos agradecidos contigo. No, había que aplacarlos. Una de las causas por las cuales nos condenan, ¿cuál era? Hostes, imperi, no inimicus. Inimicus es el privado. Hostes es público. El griego distingue también εχθρός y pólemos. Pólemos es el público, pólemos pater pantos, ¿se acuerdan? El famoso. ¿Qué sucede aquí? Hay una visión que nosotros tenemos que tener en cuenta porque a Constantino le llamaba la atención que después de 3 siglos de persecución, estos hombres, su fe y su Dios los protegía, no los tenían que aplacar. A nosotros nos habían llamado causa de la ira de Orum, uno de los argumentos. No los aplacábamos, la aplacacio. ¿Y qué dice? ¿Dónde vemos estos textos? En las apologías. Tertuliano, ¿qué dice? Sí, somos ateos, pero ateos de los dioses de ellos. Y no podemos permitir que el Senado romano lo designe a Cristo como un Dios más del panteón suyo a capricho. Maravilloso. Literalmente, la libertad de elegir la religión era, en el cosiddetto edicto de Milán, así llamado, to geresimunto koinon, o sea, formaba parte de la utilitas pública.
reconocer esta religión era simplemente para garantizarnos una deidad más. Y en el 313 Constantino comienza a ser consciente del riesgo de esta religión, que no era un cristianismo, sino que, siguiendo las posiciones actuales, eran cristianismos en la antigüedad, porque cada región tenía su modo de interpretar. La traducción de los cánones, ya voy, sé que tengo minutos. Voy a seguir la traducción ¿sí puedo seguir? Usted me dice, señor decano electo. El señor director, usted me dice. Vittorino Grossi me recomendaba que siguiese la traducción de Pericles y Anú para cuando teníamos que hablar, así que lo que uno aprende de niño a los 30 años, pero no se lo olvida más. El edicto, vamos a llamarlo edicto de Milán, el edicto de Milán y los 20 cánones de Nicea son la síntesis de los 3 primeros siglos de historia de la Iglesia, que dice literalmente libertad en elegir su religión y que nos cuiden a nosotros primero y a cuantos viven. El documento pide que sean devueltos los bienes confiscados y restituidos a sus lugares sociales quienes fueron depuestos a causa de su fe. Por lo tanto, el concilio de Nicea es el sínodo, literalmente, de una religión más del imperio, a la cual, y aquí vamos, lo decía recién, discúlpame tu nombre, pero sé que Francisco, no quiero equivocarme, prefiero pasar por distraído que mal educado, están vecinos igual. Comienza Constantino a otorgar una serie de privilegios a esta nueva religión. El 31 de ¿dónde los tenemos? La legislación constantiniana, ¿dónde la conservamos? En el Código Teodosiano, libro 16 especialmente, escrito por el emperador, compilados, mandados a compilar por el emperador Teodosio en el año 438. En el 31 de octubre, los miembros cristianos, los miembros del clero cristiano, fueron exonerados de los munera civilia. Los munera civilia es lo que en griego diríamos leiton ergon, la liturgia pública. Se les encargaba pesadas tareas sociales de mantenimiento de la ciudad, preparación de espectáculos públicos, mantenimiento del teatro, iluminación de las ciudades, etcétera, etcétera, a las personas bienestantes, pudientes y proporcionalmente a todos los ciudadanos del imperio. Esta prerrogativa que está en el Código Teodosiano del libro 16, 2, la exoneración de los munera civilia, va a traer un debilitamiento de la calidad clerical, porque los ricos, con tal de no poner su dinero al servicio de la liturgia o de los munera civilia, van a ingresar al estado clerical y va a tener una conflictividad importantísima en detrimento no solo de la moral, sino de lo teológico. Cuando vemos quiénes, me gustaba recién el padre Samuel, es cierto, ¿no? Si vemos quiénes forman parte del concilio y te hablan de los legados del Papa, Alejandro de Alejandría, Eustacio y Ocio de Córdoba, y después si vamos a las, son muy simpáticas, ¿no? No le vamos a hacer, pero Rufino y Teodosio, ¿qué cuentan? Y estaba Pafnucio y todo el elenco de confesores que entraban con las manos mutiladas, los ojos cavados por... Era más un cotolengo que un aula conciliar, parecía el Vaticano II. No creo que hayan sabido que subsistente distinto, que entidad cuya esencia le corresponde en sí misma, homos o homoios. Hay una dimensión existencial que comparto con usted, padre Samuel, que se pierde en la leyenda. Hay una dimensión existencial y recordar el status quo de la Iglesia, que era una religión más. Otra prerrogativa, en el 315, Código Teodosiano 9, se prohíbe a los condenados a trabajo forzado como juegos circenses o minas a marcar en el rostro, porque por influjo cristiano el rostro marcaba la imagen y semejanza de Dios. Ese mismo año se garantiza a los judíos la protección de sus hermanos de religión que los perseguían por pasarse al cristianismo. Otra prerrogativa interesante,
En el 318 se le concede a los obispos a una religión más, no es la religión oficial, la episcopalis audiencia, lo cual implicaba, si se quiere, la irresponsabilidad del emperador, porque ¿quiénes eran elegidos obispos? No sé cómo los eligen hoy, pero antiguamente era la acclamatio populi y tenían una cierta cantidad de requisitos elementales y fundantes, pero la episcopalis audiencia es la capacidad de dirimir conflictos jurídicos con la resolución final, la sentencia final, con la misma validez que el foro civil. Otra ley, la ley dominical del 321 en el Código Teodosiano II reconoce el domingo como primer día de la semana en la que todos tienen que parar y dar una qualitas al día, hay que devolverle la cara al día de resurrección, excepto el campo que no puede detenerse porque la naturaleza no se detiene. Hay unos cuantos. En el 323 se castiga o aplica fuertes multas a quienes obliguen a los cristianos a participar de cultos paganos. Código Teodosiano 16.1. Y este es interesante, Código Teodosiano 16.2, se le permite a cada uno que deje en herencia y legado los bienes a la Iglesia Católica. La Iglesia Católica comienza a crecer en fortaleza económica, en posesión, y en algún aspecto comienza a decrecer en virtud. Vendrá después, acá nos decía Francisco, recordemos que salimos del martirio y la persecución hacia una iglesia permitida, pero no solamente permitida, sino con ciertos privilegios, privum legum, leyes privadas, particulares. Dado el concilio, el sínodo que se convoca, no me voy a detener en ningún otro aspecto, sino en decir, Constantino era un hombre converso. El historiador Paul Wegener Marconi tiene la misma expresión, que sea o no sea converso es totalmente indiferente porque eso pertenece a la caja negra del alma de la persona. La expresión es maravillosa, no atenta, no fortalece ni dignifica en nada, y menos la persona de Constantino. La historiografía protestante lo llama como un traidor oportunista a Constantino. Es duro. Los orientales, aquí tengo uno, para ustedes es santo. Es interesante porque cuando en el asesinato de su propio hijo Crispo, por instigación de la esposa, él manda a rescatarlo de la cárcel y no llega, muere. Eusebio no lo pone ese episodio. Cómo lo están salvando permanentemente. Eusebio. Bueno, pero sigamos porque tengo que ver los cánones. Voy a los cánones, porque tengo que hacer rápido. Sí, ya sé. Son 20 cánones y quiero usar la palabra es el otro símbolo, porque voy a tomar la palabra símbolo en su valor etimológico. Sin es con, valo es lo que se arroja. Entonces, conjunto. Sin, valo, conjunto. Es el conjunto de 20 disposiciones que marcan la disciplina eclesiástica, pero lo tomo en sentido etimológico al estilo de etimología de Isidoro de Sevilla. No me lo tome muy filológicamente en serio. Vamos. Porque es muy interesante, pasa desapercibido el Concilio de Nicea. El Concilio de Nicea, como me gustó la expresión, así como María es la quejaritomene, aquí tenemos que ver que Dios es quesarcosemene, totalmente lleno de humanidad, ¿no? Dios así plenamente hombre. Sobre todo que venimos con varias posiciones heréticas, no me gusta decir. Canon 1. Si alguien por enfermedad es privado de sus miembros por los médicos o es castrado por los bárbaros, que permanezca en el clero. Si por el contrario, estando sano, se castra a sí mismo, se mutila, aunque pertenezca al clero debe ser destituido y a partir de este momento no debe ordenarse a tales. ¿Qué manera de hacer exégesis con este canon número 1 que es totalmente desconocido? Inmediatamente, ¿a dónde caemos? En el lugar común que genera bastante hilaridad en Orígenes. No. El griego es muy puro. Dice que al estado clerical asuman varones. Los que fueron castrados por los bárbaros es una práctica ¿de qué tipo? Eso sí es un genocidio.
genus occidium, hacer desaparecer toda una raza. Se mutilaba a los niños y se los ponía dentro de la corte de los eunucos. Este canon no tenta también a la importancia y la gravedad de la institución, porque tampoco tiene por qué meterse. Sino yo creo que en lo personal, la conciencia de llamar a un varón íntegro una herejía de los monjes valencianos de la Tebaida, que pervivió hasta el siglo IV, que al entrar al monasterio tenía que automutilarse, tomando literalmente el Evangelio de Mateo, y por otro lado, la mutilación también puede ser, acá tengo un especialista de San Pablo, por que ningún judío referente a la circuncisión, bueno, canon 1, que ninguno que se automutiló, excepto por motivos médicos o bárbaros, ingrese al estado clerical, y si alguno lo fuese, que quede afuera. Segundo canon, por necesidad o por otros motivos humanos, ocurrieron muchas cosas que no van de acuerdo con las reglas eclesiales. Por ejemplo, personas de vida apagada, ¿cuánto me queda? 5 minutos nada más. Bueno, El tiempo. Está bien, el tiempo es tirano. Tempus fugit. Se acercaron a la fe recientemente y, habiendo sido catecúmenos, pasaron al estado clerical. Está pidiendo a partir de este momento el concilio que no pasen de catecúmenos al estado clerical a formar parte de la jerarquía. Una disposición del concilio totalmente abstracto, los cánones, a lo que pasaba con la cristología, ¿se dan cuenta? Es otro símbolo de 20 puntos. Alguno me puede decir, ¿qué pasa con San Ambrosio 40 años después? Bueno, San Ambrosio no era catecúmeno. Acá está hablando de los catecúmenos. ¿Estamos? Porque lo tenemos que salvar. Usted me retó, padre, en un encuentro en la biblioteca agustiniana. Por eso. Pero, tercero, el Gran Concilio sin excepción determinó que ningún obispo, ni presbítero, ni diácono, ningún miembro del clero puede convivir en su casa con una mujer, salvo que sea su madre, hermana, tía o una persona ajena a toda sospecha. Esto era para cuidar la moralidad del clero, porque es interesante a los comentarios de los sínodos de Hispania que hace Di Berardino. Todavía pervivían muchas supersticiones y la moralidad del clero todavía no estaba aceptada. No es una anticipación del celibato, no es una ley que va de acuerdo al concilio de Elvira, que no se sabe si existió, el concilio pseudo-libertano, simplemente era cuidar la dignidad del sacerdote. Si alguno de los caídos, lapsi, es incorporado al clero por ignorancia, con conocimiento de quienes ordenan, ello no debilita la fuerza de la regla eclesiástica, ya que luego de la investigación deben ser destituidos del orden. Los lapsi veníamos de un África fuerte, de un Licinio que torturó tanto. Estamos hablando de Licinio, un año antes muere, ¿no? Perdón, quiero hacer una... Total, me quedan 5 minutos, no voy a terminar. Ahora le quedan 3. Ahora me quedan 3, no voy a terminar a los 20. Pero le damos un valor superlativo a un concilio que duró del 20 de mayo al 25 de agosto, 3 meses. De una religión más del imperio que por una cuestión prudencial se concede. Porque, ¿qué dice Marconi? En realidad para Constantino el concilio no era más que una logomaquia teológica. Logo, majoma, muchachos de los seminaristas, una lucha de palabras. Si era usía, si era... Entonces, verdaderamente Constantino estaba muy poco interesado. Y es cierto que, a pesar que en el bautisterio de San Juan de Letrán aparece el Papa bautizando a Constantino, se lo bautizó Eusebio de Nicomedia, lo bautizó un arriano. Hay que ser realistas con esto, nos guste o no nos guste. Yo sé que usted después me va a retar, después me reta. Esperen que le voy a sacar alguno. Bueno, este es interesantísimo. Llegó a conocimiento del Santo y Gran Concilio que en algunos lugares y ciudades los diáconos imparten la Eucaristía a los presbíteros cuando ni la regla ni la costumbre dictan que quienes no tienen poder para ofrecer Eucaristía tampoco tienen poder para entregarla.
la lucha con los diáconos, el binomio era episcopo-diácono, el presbítero era un colaborador, no había diferencia, pero la vemos en una carta de Cipriano que dice: queridos diáconos, ¿qué pasa con el diácono? Lo que nos pasa hoy con los diáconos permanentes, están más en contacto con nosotros, que están en contacto con el pueblo que con nosotros, que estamos en mil cosas, los sacerdotes y mucho más los obispos. El diácono estaba más reconocido, moral, estaba cercano a los dolores. ¿Y qué le pasa? Cipriano es el primero que se enoja. Y en la carta 27 le dice: atención, que nosotros somos de institución divina, ustedes son de institución eclesial, porque nosotros, los sucesores de los apóstoles, los impusimos y los creamos. Los diáconos se empiezan a rebelar permanentemente contra los presbíteros y contra ¿cuántas diócesis tienen más diáconos que presbíteros, no? Bueno, sí, ya está, termino. Y a ver, uno muy simpático, bueno, después se los paso. Son 20 cánones, pero quiero decir una expresión muy clásica. Otro símbolo paralelo, o sea, esta otra conjunción disciplinar, normativa, correctiva y preventiva. Los griegos jugaban con la palabra pacémata matémata. Un padecimiento es una enseñanza. Entonces, pacémata matémata, entre comillas, padecer la ruptura interna de la visión de Cristo, nos llevó una gran matémata, que es la promulgación de este bellísimo dogma, en el cual todavía lo seguimos cada domingo profesando, confesando y renovando. Gracias, ¿llegué? Muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias. Después de las dos ponencias que faltan, va a haber tiempo para que se hagan preguntas a los que quieran preguntar o hablar. Vamos a darle la palabra a Virginia Espuy, profesora de esta casa de eclesiología y conocida por casi todos. Un gusto estar con ustedes, sobre todo aquí en este coloquio, con deseos de escuchar más que de proponer, pero bueno, quise también formular unas reflexiones que quiero compartir sobre el título Theotokos, María Madre de Dios, en torno al Concilio de Nicea y vinculado, como aparecía en el programa, al texto de Gálatas 4, 1-7, que contiene la fórmula querigmática: Dios envió a su Hijo nacido de mujer. Bueno, esta inquietud surge de estudios anteriores, sobre todo actividad docente en el campo de la Mariología, y me ha parecido de interés explorar estos aspectos relativos al título Theotokos. Si bien este título, de origen alejandrino, fue asumido recién en el Concilio de Éfeso, con posterioridad al Concilio de Nicea, su uso ya estuvo vigente en los primeros decenios del siglo III, en el período preniceno, y se extendió a lo largo del siglo IV. De las fuentes disponibles de Arrio, que pueden ser reconstruidas, como vamos a escuchar luego en la presentación de Samuel, queda claro su interés por la teología trinitaria y su rechazo de toda expresión de sabor sabeliano, por lo cual insiste en la diversidad que existe entre el Padre y el Hijo. En los escritos de San Atanasio, relacionados con su debate hacia el pensamiento de Arrio, se destaca en cambio una cristología que afirma tanto la divinidad como la humanidad de Cristo, y esto se propone en diversas ocasiones en conexión con el título Theotokos. Algunas preguntas que me hago que pueden orientar en esta introducción son las siguientes. ¿Se ha de concluir que la lectura hecha por Arrio de las Sagradas Escrituras estuvo marcadamente limitada por sus preocupaciones teológicas que condicionaron su punto de vista hermenéutico? ¿Qué revelan las lecturas neotestamentarias realizadas por otros autores? Entre ellos voy a referirme a Orígenes y también a San Atanasio, en relación con el título Theotokos, sobre sus intereses teológicos, cristológicos y mariológicos
en el contexto de la cultura alejandrina. Y una última pregunta para situar las reflexiones, acudiendo a una expresión conocida de San Juan Damasceno, quien ha puesto de relieve que este título, Theotokos, puede entenderse como carta de identidad y ortodoxia sobre el Verbo encarnado. La expresión del Damasceno es: justa y verdaderamente llamamos Madre de Dios a Santa María. Este nombre, de hecho, constituye todo el misterio de la economía. ¿Puede entonces este título de María Theotokos, Madre de Dios, aportar algo a la hermenéutica de Nicea, con anterioridad y posterioridad a Éfeso en nuestros días? Bueno, son preguntas que orientan mi búsqueda, no voy a responder a ellas en esta breve presentación, pero solamente para que conozcan lo que me ha motivado a introducirme en este tema para acercar un pensamiento a la conversación. El título Theotokos en Orígenes, algunas referencias que luego el padre Samuel podrá comentar o corregir si es el caso. Según la alusión del historiador Sócrates en su Historia Eclesiástica, el primer escritor eclesiástico en utilizar este título es Orígenes, en su comentario de la carta de Pablo a los romanos, cuyo texto griego no se conserva, a no ser por la versión latina abreviada realizada por Rufino, que no cuenta con la referencia de interés. Otros autores, cito aquí, por ejemplo, a García Paredes, del ámbito de la Mariología dogmática, afirman que el primero en utilizar este título es Alejandro de Alejandría. Ahora bien, más allá del punto de vista textual de si Orígenes fue el primero o no en utilizar este título, se puede plantear la posibilidad teológica del uso del mismo en su pensamiento. En este sentido, se pueden examinar primero algunos textos de este alejandrino y ver si es posible asomarse a la teología manifiesta en ellos. Una de las referencias que se conservan se refiere al diálogo entre Isabel y María en la visitación, en la cual la primera habla, refiriéndose a María, de la madre de mi Señor, Lucas 1:43. Isabel, ahora la cita, en consonancia con su hijo, se confiesa indigna de la venida de la Theotokos, así como Juan se dijo también indigno de estar ante Cristo. ¿Por qué motivo, dice, me es concedido tan grande don como es el que la Madre del Señor venga a mí? Fin de la cita. En este texto, el título evangélico, Madre de mi Señor, se presenta implícitamente como equiparado al título Theotokos asumido en la cultura del siglo III. Otro de los fundamentos bíblicos invocados por Orígenes para hablar de un nacimiento de Jesús en la carne es precisamente el de Gálatas 4:4. Dios envió a su Hijo nacido de mujer. A partir de la Escritura, Orígenes no habla de un nacimiento de Jesús a través de María, según la partícula dia, sino de ella, según la partícula ex. La afirmación de este nacimiento ex muliere es la garantía de la carne de Jesús, de su verdad y no solo en apariencia. Voy a leer ahora la cita. De Cristo se dice que no sacó de un varón su origen en la carne, sino fue hecho de mujer, ex ginaikos, Gálatas 4:4. A ella, en efecto, esto es, a una mujer se le atribuye el origen de la carne de Cristo, y con razón el apóstol recuerda que fue hecho no mediante o a través de,
una mujer, sino ex de una mujer. Fin de la cita. La importancia de María reside no tanto en su persona, cuanto en su implicación en la plenitud de los tiempos. En la fórmula querigmática de la carta a los Gálatas, lo que está dicho es que llegados estos tiempos, Dios envió a su Hijo nacido de mujer. Pablo afirma el envío del Hijo de Dios a la humanidad para su salvación, y esto ocurre en la persona de María, de la cual el Verbo toma la condición humana. En este sentido, algunos autores piensan que Orígenes usó en la práctica con frecuencia el principio que después se llamaría communicatio idiomatum, el que le ofrecía un instrumento para llamar a María Madre de Dios. En todo caso, para Carlos Ignacio González, Orígenes usa la teología que corresponde al título Theotokos. Cita de Orígenes: convenía que María, tras el coloquio con el ángel, subiese a la montaña con la dignísima prole de Dios. Fin de la cita. Y por último, la última referencia a Orígenes en el Tratado sobre los Principios. Orígenes escribió, cita: Jesucristo, el que ha venido al mundo, ha nacido del Padre antes de toda criatura. Él, después de haber coadyuvado como ministro del Padre a la creación del universo por medio de él, efectivamente fueron hechas todas las cosas, según Juan 1:3, en los últimos días, anonadándose, se ha hecho hombre, se ha encarnado, según Filipenses 2:7, sin dejar de ser Dios, y habiéndose hecho hombre, ha permanecido Dios como lo era. Ha asumido, aquí viene la expresión de referencia importante, un cuerpo semejante al nuestro, y solamente ha sido distinto de nosotros en cuanto ha nacido de la Virgen y del Espíritu Santo. En latín, quod natum ex virgine et Spiritu Sancto est. En torno a Nicea, he revisado algunas de las citas principales que se refieren al título Theotokos en Eusebio de Cesarea y en San Atanasio. Por razones de tiempo me voy a circunscribir a los textos del segundo, algunos textos para ilustrar cómo aparece esta temática. Ya estoy con ustedes, me dan un segundito que me faltó imprimir una página, pero aquí la tengo. Por la índole de las herejías de su tiempo, su preocupación básica es la divinidad del Hijo igual a la del Padre, pero tal problema desembocó en otros como la encarnación, a cuya teología se acercó sobre todo desde el punto de vista soteriológico. En este contexto cristológico y salvífico, Atanasio se refiere a María y a su servicio en la unión del Verbo con la humanidad por la encarnación. Entre sus textos se destacan ante todo aquellos que dicen referencia a la encarnación. Por ejemplo, ahora voy a citar: el Verbo de Dios tomó un cuerpo para sí mismo, no diverso del nuestro, asumió lo nuestro, un cuerpo puro, de la inviolada Virgen sin mancha, sin contacto con varón, se preparó para sí mismo en la Virgen el templo de su cuerpo, lo hizo suyo como un instrumento para darse a conocer y habitar en él. En sus expresiones contra los arrianos se presentan otras afirmaciones de interés. Quienes niegan que el Hijo provenga del Padre, sea por naturaleza de su misma sustancia,
también niegan que él haya asumido verdadera carne humana de ex María la Siempre Virgen. Esta es la finalidad y característica de la Sagrada Escritura, como hemos dicho con frecuencia, el darnos un doble anuncio acerca del Salvador, que siempre ha sido Dios y es su Hijo, siendo el Verbo y el resplandor y sabiduría del Padre, y que en los últimos tiempos se hizo hombre por nosotros, tomando carne de la Virgen María, Madre de Dios. Y en relación a Gálatas 4:4, una última cita sobre esta temática: mas cuando por una sola vez al final de los siglos se hizo presente de ex María para la remisión de los pecados, porque si plugo al Padre que envió a su Hijo nacido de mujer, nacido bajo la ley, según Gálatas 4:4, entonces se dice que Él, asumiendo la carne, se hizo hombre, y esta carne murió por nosotros. Última secuencia de textos tomados de la carta de Atanasio a Epícteto sobre Nicea, puntualmente. Los padres que concurrieron a Nicea afirmaron que el Hijo no es el cuerpo, es consustancial al Padre y de la sustancia del Padre. En cambio, confesaron que según las Escrituras, el cuerpo es de ec María. Otra cita: pues si el Verbo fuese consustancial a su cuerpo, sería inútil la memoria y el servicio de María, pudiendo el cuerpo ser eterno y anterior a María como el mismo Verbo. Porque si fuese verdad, como pensáis, que el Verbo es consustancial a su cuerpo, este cuerpo existiría antes de María eternamente como el Verbo mismo. En síntesis, sobre la base del principio teológico que luego se llamaría Communicatio Idiomatum, Atanasio sostiene la unidad entre el Logos y su carne por nuestra salvación. En este contexto alude a María como Theotokos, Madre de Dios. El recorrido realizado muestra que el título Theotokos evoca que la divinidad del Hijo va unida a su cuerpo y a la salvación humana, un aspecto, pienso, importante a considerar en la hermenéutica de Nicea. Muchas gracias. Dice Coelho, creo que si se cansa el ojo de ver y el oído de oír, así que así que voy a así que hay que seguir hablando. Quería, no tengo un texto escrito, así, pero José me dijo igual hace preguntas. Entonces, quería sugerir que ya la propuesta era Juan 1, entendido como el llamado prólogo poético de Juan, los primeros 18 versículos, y alguna resonancia. Bueno, la importancia de Juan como evangelio completo en la historia de la cristología de los primeros siglos es absolutamente innegable. Muchos dicen, de acuerdo de Moltmann, que eso hizo que los sinópticos no fueran tenidos suficientemente en cuenta y que por eso buena parte de la historia de Jesús, tal como la narran los evangelios sinópticos, no llegó a nutrir suficientemente la reflexión, por lo tanto la teología y quizá la confesión de la Iglesia, que fue demasiado joánica con su concentración aún dentro de Juan, en el prólogo de Juan propiamente, y aún dentro del prólogo en los primeros 5 versículos y luego en el versículo 14, que tiene un eco en el versículo 18. Así que es una concentración cada vez más intensa
y un debate en torno a algunas frases y después algunas palabras en particular que tenían una resonancia muy impresionante. Dejo de lado si la afirmación responde a lo histórico o no. Todos son acá conocedores de la historia del desarrollo del dogma o del progreso del dogma. Creo que hay mucho en esto, pero esto, creo yo, mirando desde Juan, tiene que ver con la misma textura del Evangelio de Juan. Y eso es lo que quisiera proponer. El modo en el cual Juan comienza en arché, en hologos, es una apertura de tal cantidad de caminos posibles que muchos se pueden sentir atraídos desde lugares enormemente diferentes a ver qué va a decir alguien que comienza su narrativa así. Y entonces quisiera, en línea con algunos intérpretes más contemporáneos que recuperan lo que podría haber sido el medio originario que suscitó una tal relectura de la tradición sinóptica, paulina, judía, alejandrina, sapiencial y targúmica, en un contexto además donde la mitología pagana todavía configuraba mucha de la mentalidad, muchas de las discusiones que se dieron en su recepción. Quiero decir que si hubiera querido escribir algo más definido de entrada, habría utilizado una manera diferente, que lo poético, hímnico y los conceptos que usa arché, logos, luz, vida, son enormemente polisémicos y profundamente abiertos. Creo que para sugerir, aquí pueden venir desde muchos lugares, escuchando resonancias familiares, conocidas, hasta que, si me acompañan, perdónenme, lo voy a decir de una manera muy sencilla, todos tenemos que encontrarnos en una piedra de tropiezo, que es el versículo 14, que es que este logos en el cual podemos confluir y resonar mucho, se hace egéneto, no asume. Egéneto, hologos, sarx, egéneto, no se hace hombre en general, sino sarx, que es lo más antitético que podía pensarse en esa cultura a la divinidad del logos. Entonces, el camino progresivo desde cualquier lugar de resonancia de logos hasta el núcleo, o por lo menos lo decisivo en el Evangelio de Juan, que es el versículo 14, poéticamente hablando, es la maravilla de estos primeros versículos del prólogo, que me encantaría comentar con ustedes desde ese ámbito, y no lo voy a hacer. Entonces, no lo voy a hacer porque habría que escuchar la resonancia versículo por versículo de cómo leería esto un estoico, cómo leería esto un discípulo de Hermes Trismegisto, cómo leería esto un platónico del platonismo medio, cómo leería esto un platónico de la primera hora, y cómo leería esto un pagano que, adorando a Zeus, que por ejemplo de su cabeza saca una Afrodita que es hija única, amada y exegeta de su padre, porque eso es todo lo que dice el mito de Afrodita, que es hija única, amada, exegeta de su padre Zeus. No estoy diciendo que Juan tomó el mito de Afrodita, pero estoy diciendo, había un entorno donde los términos que van a ser constitutivos de la manera de entender la fe eran compartidos desde lugares muy, muy amplios. Quiero simplemente promover o sugerir un ámbito que se ha descubierto cuando desenterraron en la Biblioteca Vaticana el Targum Neofiti.
que estaba enterrado en la Biblioteca Vaticana, lo desenterraron, lo descubrieron, alguien dijo esto es un Targum, entonces la publicación hizo que se revisaran muchas de las concepciones que se tenía de un judaísmo demasiado fijado en la herencia de la literatura sapiencial, con la sabiduría personificada, Proverbios 8, Eclesiástico 24 y Sabiduría, que son los lugares clásicos de la discusión, para decir, aquí se está diferenciando una entidad divina de Dios. Pero la Memra es la presencia que va a habitar, que aparece en el Targum, Neofiti. El Targum comenta textos de la Torá. Por tanto, no estamos hablando de la literatura sapiencial, estamos hablando del núcleo duro de los judíos, que es la Torá. Y la Torá interpretada dice en el Targum ya que la presencia, la acción de Dios acompañando a su pueblo es una, llamaríamos, entidad divina, al punto que se llega a hablar, dicen los estudiosos, de un diteísmo o biteísmo, llegan algunos en el grado extremo, dentro del judaísmo, una de cuyas posibles variantes sería el prólogo de Juan. Entonces ubicamos dentro de toda una manera de comprender lo judío una ruptura de un esquema clásico que muchos tenemos incorporado, porque así lo aprendimos, un judaísmo palestinense, un judaísmo alejandrino, herméticamente definidos, y nos abrimos a interpretaciones que no son solo la de algunas corrientes, sino aquí tenemos toda una escuela dentro del judaísmo rabínico que admitiría en Dios una entidad preexistente, divina y actuante en la historia acompañando al pueblo, que es esta Memra. Por supuesto, cuando descubren esto se entusiasman y dicen, todo viene de ahí, a lo cual le contestan a nosotros, no, todo viene de lo sapiencial, y otros le contestan, no, todo viene de lo helenístico. Bueno, quería simplemente proponer esto desde un término que es logos, que es el sujeto del prólogo, al cual se refieren las afirmaciones que conocemos, cercanía y origen de Dios, y a la vez acompañamiento de la historia y finalmente encarnación, que siendo el gran motivo de debate en la recepción, no está en el credo de Nicea. No está en el credo de Nicea. Fue el concepto, motivo de infinita hermenéutica y permanente debate, el logos, y en el símbolo niceno el logos no está. Entonces, yo lo pongo como gran interrogante porque me parece que es una clave hermenéutica. Uno puede decir, bueno, este era un himno originario a Sofía, y entonces un himno sapiencial que el autor transformó, o es un midrash de Génesis que empieza en Arge, y entonces el primer versículo es un eco de un Dios creador. Bueno, pero en el versículo 3, por ejemplo, solo pongo un ejemplo, ya termino, panta di autu egeneto, todo por medio del egeneto. No es la terminología habitual para hablar de la creación que asume el credo de Nicea. Creación es ta panta, no panta, siempre tiene artículo. Así, Corintios, Colosenses, ta panta son todas las cosas creadas. Panta sin artículo sugiere algo más indeterminado. Y aquí no está el verbo poieo y no está el verbo ktizo, que son los verbos que las confesiones acerca del Dios creador utilizan habitualmente. Dice egeneto como un contrapunto con el einai de los versículos 1 y 2. Estaría sugiriendo el prólogo de Juan no solo la creación de todas las cosas, sino algo más amplio que diga frente al ser eterno que todo lo que no es eterno, egéneto, todo lo de este mundo, todo, no solo el hecho de ser hecho, sino que todo lo que acontece
acontece a través del logos? Lo dejo como pregunta abierta para conversar. Y lo último en lo cual me quedo es el monogenes theos. No es ho theos, él, con el artículo, que en el prólogo consistentemente y en el Evangelio siempre se refiere al Dios del Antiguo Testamento. No hay explicitación de a qué Dios nos referimos. Cuando el prólogo de Juan espontáneamente empieza diciendo en argé, en hologos, caijologos, en proston theon, el ton theon, el theos, ho theos, es espontáneamente el Dios de Israel. El Dios de Israel. Ese es el horizonte inicial del prólogo de Juan. Ese Dios de Israel es el Dios de el contexto, y me parece que esa es la cuestión de fondo. ¿De qué Dios hablamos cuando aquí estamos haciendo el himno al Logos? Porque de eso se trata. Ese Logos, ese Dios es aquel que tiene un Logos. En el Logos todo acontece y ese Logos se hace carne y finalmente tiene un nombre, recién en el versículo 17, que es Jesucristo, recién nombrado en el versículo 17. Y es el único que nos puede explicar exegesato, porque a Dios nadie lo ha visto nunca. Quería simplemente rescatar para proponer el carácter de introducción abierta, de provocación escandalosa y una recepción que me gustaría decir selectiva y problemática de estos textos hasta Nicea. Así que lo dejo así como pregunta para conversar nada más. Gracias. Sí, una cosa muy breve sobre el prólogo y cómo tú decías, cómo lo lee un estoico, etcétera, etcétera. Yo me atrevería a proponer dos lecturas justamente de la vigilia de la crisis arriana. Alejandro de Alejandría, por ejemplo, piensa de que, o sea, como el tema de la generación es tan importante y el tema de la generación del logos no aparece en el prólogo, Alejandro dice lo que pasa es que por reverencia, el más santo de los apóstoles, es decir, en ese momento el apóstol es Juan, no es Pablo, el más santo de los apóstoles prefirió callar el origen del logos. Entonces, en el fondo, el prólogo partiría en la escena 2 del drama. La escena 1 quedó en el misterio. Marcelo Ancira, en el fondo, hace una lectura súper interesante que como que desagrega distintos momentos. En el principio era el logos en Dios. Él entiende eternamente, de manera absolutamente eterna, el logos estaba en Dios. En dialectos. Exactamente. Cuando en el principio estaba el verbo era ante Dios, esa es una segunda etapa. Entonces Marcelo dice, en el principio estaba el logos en Dios como dynamis. Luego el logos se puso ante Dios como energeia. Y posteriormente, participó como instrumento de la creación. Ahora, la otra cosa que es interesantísimo de Marcelo dice, porque Marcelo cree que la única generación del logos es de María. Antes no tiene generación y es logos siempre, incluso en el Antiguo Testamento no es hijo. El logos se vuelve hijo solamente en la encarnación. Ahí yo creo que hay un punto de por qué no se quiso hablar de logos. Entonces él dice, todos hablan de la generación del logos, díganme por favor un versículo de los apóstoles o de los profetas en que se diga que el logos es generado. Y en el prólogo no está, está en el monogenes indirectamente, pero en el fondo algo tan evidente para que el logo generado, no creado, ahí como que quedó todo claro, pero donde aparece que el logo es generado indirectamente en el monogenes, en Proverbios 8:22, que dice que, 8:25, en el 22 dice que es creado. Entonces, un concepto que es tan fundamental, los apoyos bíblicos son bastante tenues. Muchas gracias.
José Carlos. No, que la expresión aparece con fuerza por primera vez en Orígenes, ¿verdad? Que generación eterna del logos. O sea, como generación eterna, eso es de Orígenes, pero como generación, que el logos generado, eso está en los apologistas, teófilos. ¿Y la generación eterna de quién es? De Origen. Orígenes fue generado eternamente, no. O sea, eso es un contexto propio, novedoso. ¿Qué es generado eternamente en Orígenes? Es el logos, el sujeto. El hijo. O sea, para Orígenes, desde el primer absolutamente instante, no se puede pensar cuando el logos no era hijo. Para Teófilo sí, para Marcelo también. Y no se podría pensar entonces que la opción de los padres nicenos es tomar la fórmula de Orígenes. Eso lo veremos en la tarde. No quiere adelantar el final de la película. No le adelante la película. Es spoiler, eso es un spoiler. Claro, porque ahí está resuelto el asunto. Sí. Yo creo que uno de los problemas de Nicea es también Pablo de Samosata. Y entonces la idea estoica del logos de Pablo de Samosata destruiría la fe de Nicea y por lo tanto daría pie a su discípulo, como él se dice, Arrio, ¿no? Entonces logos enviate, entonces logos profóricos no se difieren, son, hasta dice Pablo de Samosata, homoousios con el Padre. Entonces creo que por eso Nicea no quiere utilizar el término del logos. Perdón, agrego que fue condenado Pablo de Samosata en uno de los cánones que leí. Sí. Que usted no Y me las permitió. diaconisas de Pablo de Las Samosata, diaconisas también, que no sí. recibían posición de mano. Bueno, yo quería también recabar un poco lo que dijo Gerardo sobre el prólogo de Juan y las posibles lecturas filosóficas del prólogo, que la verdad que es muy rico. Me acordaba la lectura de Amelio, el neoplatónico, que hace una interpretación pagana de este bárbaro que escribió este texto, que evidentemente se refiere al prólogo de Juan, y es maravillosa. Lo que más le cuesta obviamente es el versículo 14, pero le da una interpretación helénica a esa tomar la carne y después abandonarla, dice él, pero lo toma, lo incorpora, digamos, a su mentalidad helénica, ¿no? con apreciación. Y esto parece escrito por Heráclito, cuando habla sobre el logos a través del cual llega a ser todas las cosas. Muy interesante esa lectura. Pero me quiero referir también más puntualmente a Nicea y a la ausencia del término logos. Pero respecto también a algo que también comentó Samuel, es muy interesante que no figure la terminología del logos, y me parece que tiene que ver con la teología de Orígenes, en donde el logos es siempre un término relativo, hoy diríamos económico, digamos, que tiene que ver con la relación de Dios con la creación y en particular con las criaturas racionales a las que se revela, ¿no? Entonces, que el logos no sea llamado Jotheos en ese prólogo es interpretado por Orígenes como que es una dimensión relativa del Hijo. Pero en Nicea se refieren o quieren referirse a la inmanencia divina, a la relación intrínseca del Hijo con el Padre. Y esto en Orígenes hay muchos pasajes en donde esto no se refiere al logos y se habla de una relación casi absoluta, digamos, una relación más allá de que tenía que ver con esta lectura de Alejandro de Alejandría que mencionó también Samuel. Así que me parece muy sugerente la ausencia del término logos en la proclama de Nicea. Además, Estaba en el credo de contexto, Eusebio, ¿no? Perdón. Estaba en el credo de Eusebio, el logos, ¿no? El Una nueva frase. logos, no me parece. No me Lo parece. recupera Constantinopla después. Imagen está en el que está en Cesarea, en el credo de Eusebio, y no en ese prototopos, Sí. todas esas cosas, imagen. Sí, pero logos me parece que no. Además es muy útil en un contexto guerriano poner una cláusula donde además el tema no es el logos, sino la generación. Poner una cláusula en un contexto antiarriano que viene de Orígenes.
Bueno, y el otro problema es que en el fondo el término logos es muchísimo más polisémico que hijo. Y en el fondo la fe lo que quiere proclamar es que originariamente tenemos paternidad y filiación. Porque en el fondo logos, o sea, el logos lo usamos, justamente los teólogos del logos usan logos en sentido metafórico. Porque el logos en sentido literal no es alguien, es algo. Entonces, Marcelo Dancira, que es anti los teólogos del logos, dice, yo uso la palabra logos, kyrios, de manera, digamos, estricta. Y el logos, ¿qué es lo que es? Es lo mismo que el logos en nosotros. O sea, no hay dos originalmente, hay solamente uno. Ahora, uno que no es irracional y por lo tanto, digamos, que tiene logos internos. No es algo. No es algo, exactamente. Con estos versículos que estamos hablando, el versículo de Isaías del siervo que dice, ¿quién contará su generación según la versión de los 70? Sí. Que después del Concilio de Nicea aparece muchas veces. Y antes también. No sabía eso. Sí, o sea, en la demostración evangélica de Eusebio varias veces y en la carta larga de Alejandro de Alejandría varias veces. Porque ambos, o sea, tanto Alejandro como Eusebio, ellos se niegan a afirmar que tenemos una narración del origen del hijo. Se apoyan en eso. Y se apoyan en eso, dicen, claro, Isaías 53:8.